Alguien que está con nosotros, no, ya tiene mucho tiempo, hermano. Sea bienvenida. Le damos un aplauso a nuestra hermana que el día de hoy se decidió a... Qué bueno que está usted aquí. Hay cosas buenas que hay que aprovecharlas. Las malas hay que rechazarlas, pero las que son buenas hay que aprovecharlas. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Alguno de aquí es judío? Levanta su mano. Judío, no jodido. Judío. No hay judíos, ¿verdad? Judíos sí podemos saber, pero judíos no hay. Es necesario que a veces tratemos de entender la mente de los judíos. Nosotros somos gentiles, gente que ha recibido el conocimiento del Evangelio a través de la religión, de la tradición, pero lo hemos recibido de tal manera que hay cosas en las que no queremos cuestionar o indagar respecto de la fe que nos habla la Biblia de los judíos. Tú sabes que para los judíos era muy difícil creer en Jesús. Para ellos era muy difícil, no como para nosotros es algo más fácil. Es más, ya el mensaje se nos da muy digerido. De tal manera que cuando alguien nos comparte del sacrificio de Jesús, fácilmente mucha gente acepta a Jesucristo y es algo muy hermoso. Pero para un judío no. Para un judío choca en su corazón, en su mente tal información. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío estaba especificado que el hombre que viera a Dios, tal hombre iba a morir. No había hombre que pudiera ver a Dios y viviera. Es más, Moisés no vio a Dios. A Moisés se le entregaron las tablas, se los entregaron los ángeles. Y Dios se manifestó a través de una zarza, una planta que ardía. Pero desde Moisés nadie había tenido un contacto tal como lo tuvieron los discípulos. Vamos a hacer una oración. Y vamos a ver a alguien que nos ayude con el sonido porque está así. Uno, sí. Probando, sí. Vamos a hacer una oración y vamos a invitar a nuestro hermano Celso a que la haga. Cortita, por favor, hermano Celso, si nos acompaña a hacer una oración. Padre Santo, misericordioso, oh Dios, gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque nos has apartado tus bondades de cada uno, de cada individuo, de cada hermano aquí presente. Gracias, Dios eterno. Sé tú con cada uno de ellos, bendito Señor. Y tú permite que nuestros sentidos estén abiertos, Señor, para poderte recibir, para poder entender de tu bendita palabra. Y habla tú, Señor, habla en nuestros corazones, porque la verdad es que lo necesitamos. Si tú no hablas de una manera tan profunda, Señor, nosotros no podemos entender. Somos capaces quizás de tomarlo a la ligera. Por eso ven a ser que tú hables como solo tú sabes hacerlo, Señor, directa e indirectamente. En esta vez, Padre Santo, sé tú a través de mi hermano Gustavo. De hecho, lo pongo en tus benditas manos, Señor, y que
seas tú, Señor, a través de él. Bendícelo, bendice a su familia y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Misericordioso, oh Dios, glorificado sea tu santo nombre en esta mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Dios permite que lo vayamos conociendo y Él va despertando en nosotros ese sentir que hubo en aquellos creyentes que lo vieron, lo cual para ellos no fue nada fácil, y es por eso que este día vamos a aprender sobre la mentalidad que había en los judíos. Nosotros no alcanzamos a entender muchas cosas que en ellos había, y a veces hasta hacemos juicios contra ellos sin siquiera saber qué era lo que pensaban. Cuando Jesús decía que Él era Dios, para ellos era un choque muy fuerte, porque así como dice en Éxodo, vamos al libro de Éxodo para comenzar este estudio. Éxodo 33. El versículo 20. Amén. Éxodo 33, 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Era inaccesible para los judíos pensar ver a Dios. Por eso cuando Jesús en varias ocasiones les dijo: el Padre y yo uno somos, intentaban matarlo. Porque ¿cómo era posible que Él dijera eso cuando la ley decía que si alguien lo veía iba a morir? Pues es necesario que vayamos entendiendo la problemática en la que vivía Jesús y los discípulos. Para los judíos no era posible, no era factible que alguien viera a Dios. ¿Por qué? Porque Él era muy santo y Él es muy santo, como el canto que cantamos hace unos momentos. Significa limpieza, significa apartado, significa limpio, puro. Y el hombre no podía estar delante de la presencia de Dios porque todos somos pecadores. La única posibilidad que el hombre tenía de tener contacto con Dios era a través de una cajita, la cual se llama el Arca de la Alianza. Y para que el hombre tuviera contacto con Dios, era un sacerdote que lo hacía una vez al año, una. Este sacerdote entraba a un lugar que se llamaba el lugar santísimo y tenía que entrar totalmente limpio, no solamente en su vestimenta, sino en su corazón y en sus acciones. Porque si este sacerdote entraba a ese lugar santísimo con pecado, él moría. Cuando ellos entraban al lugar santísimo, traían unas campanitas en los tobillos, y mientras ellos se movían ofreciendo alabanza, el incienso a Dios, se escuchaban las campanitas. Pero cuando las campanitas se dejaban de oír es porque el sacerdote había muerto, porque no podía estar en ese lugar tan limpio, tan santo, con pecado. Por eso cuando Jesús, Él dice: yo y el Padre uno somos, para los discípulos y para el pueblo era chocante. ¿Cómo era posible que este hombre se hiciera semejante a Dios? Por eso lo mataron, porque una de las razones fundamentales de la muerte de Jesús fue el hecho de decir que Él era Dios mismo. Vamos a la primera carta del apóstol Juan. La primera carta, no el Evangelio de Juan, sino la primera carta.
Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Capítulo 1. Del versículo 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a la palabra de Dios, de vida, el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que a ti más te admira en la vida? ¿Alguna personalidad que la tengas así como alguien muy especial, que dijeras, ay, yo admiro a Albert Einstein, yo admiro a Picasso, yo admiro a Mozart, yo admiro, no sé, a celebridades, escritores, filósofos, arquitectos, que tuvieras esa admiración para ellos y que tuvieras la oportunidad de conocerlos? Para ti creo que sería algo maravilloso, porque hay gente que guarda los autógrafos de Albert Einstein, las fotografías. Hay quienes guardan las fotografías o los autógrafos de grandes artistas, como algunos de los Beatles, de los Doors, de grandes escritores. Pero, ¿qué pasaría si tú tuvieras la oportunidad de conocer al Creador de la vida? Imagínatelo. ¿Te quedarías perplejo? Porque precisamente para los discípulos eso significó. Tal vez al principio no lo entendían, pero cuando el Espíritu Santo se los fue revelando después de la muerte de Jesús, se dieron cuenta, caray, estábamos con el Creador de la vida, estábamos con aquel que creó el universo y todas las cosas. Y por ello, ellos se dieron a la tarea de comenzar a compartir el Evangelio, porque esto era sin precedentes. A Moisés tuvo la oportunidad de ver cómo el mar se abría, cómo se le daban las tablas, cómo llovía maná del cielo, las plagas en Egipto. Pero fíjate que los evangelios dicen que Jesús hizo tantos milagros y tantas maravillas que no cabrían libros en el mundo para poder describir todo lo que Jesús hizo. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Caminó en el mar, dio pan a 5,000 y a 3,000 personas, conocía a la gente sin siquiera saber su nombre, y hizo muchos milagros. Yo creo que aún los discípulos vieron milagros tan grandes como el hecho que lloviera. El día viernes nos invitaron a unos 15 años y la hermana oraba porque hubiera rocío del cielo sobre su hija, y comenzó a llover. Y le digo a la hermana, fíjese lo que pide, porque ya pidió rocío y el Señor trajo su bendición. ¿Qué tantos milagros Jesucristo hizo? ¿Qué tantas cosas Jesús hizo para que los discípulos se quedaran perplejos? Yo te voy a preguntar, ¿quién abre el mar? ¿Quién hace llover pan del cielo? ¿Quién trae plagas? ¿Quién camina en el mar? Dios estaba revelando a ellos como ese creador de la vida. Y para ellos
el hecho de ver todo esto, como Jesús les decía, yo y el Padre uno somos, y si no creen en mí, por esto crean por las obras. A lo mejor, cosas que la Biblia no describe, hizo que cayera lluvia, como en el caso de Elías, que Dios mandó lluvia por el profeta Elías, o a lo mejor hizo multiplicar aceite como en el profeta Eliseo. Hizo tantas maravillas que los discípulos como judíos, ellos pudieron ver y decir, esto solamente lo hace Dios, solamente Dios puede hacer esto, ningún hombre. Por eso a ellos significó mucho el hecho de reconocer a Jesús como Dios, Señor y Salvador. El pueblo judío, ellos esperaban al Mesías, y lo esperaban como si llegara Moisés para liberarlos de la esclavitud de los romanos, o esperaban que viniera como David, triunfante. Mas sin embargo, dice en el libro de Isaías, vino Emmanuel, que Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero ellos no lo podían entender porque su mente estaba ubicada que no había hombre que viera a Dios y viviera. Y si alguien veía a Dios, iba a morir. Por eso Jesús se reveló a ellos y ellos comenzaron a entender, este es el creador de la vida, este es el que hizo todas las cosas y por él subsiste, por él vivimos. Evangelio de Juan, capítulo 1. Hace unos momentos, cuando se comenzaba a presidir, el Espíritu Santo daba una palabra en Isaías 40, donde dice, ustedes son mis testigos. No como se ha tomado con los testigos de Jehová, que ellos han hecho de esto una doctrina, una secta, sino los testigos son aquellos que conocen y van conociendo a Dios. Los discípulos fueron testigos porque conocieron a Dios, conocieron a Jesucristo. Y ellos se dieron a la tarea de predicarlo, de llevarlo a las naciones para que el mundo entero conociera de la salvación que Dios había traído a través de su Hijo Jesucristo. Es que cuesta mucho trabajo para muchos entender, porque nosotros somos un tanto distantes. Yo no puedo decir que soy igual a mi papá. Yo no puedo decir que me parezco soy igual que alguno de mis familiares. Siempre existe ese distanciamiento, ese considerar no somos iguales. Pero Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. ¿Por qué? Porque es unidad. Dios es uno, Dios es unidad. Y por eso en una ocasión hubo un discípulo que se llamaba Felipe que le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿hace cuánto tiempo que estoy contigo, Felipe, y no has conocido que yo y el Padre uno somos? Para los testigos de Jehová cuesta mucho trabajo entender esto, porque tal vez no somos judíos, pero para aquel que es judío, él entiende que el que hizo el cielo y la tierra y todo lo creado, vino y se hizo carne, y estuvo con nosotros, y como dice, vimos la gloria del unigénito del Padre. Juan capítulo 1, del 1 al 4. Amén. La palabra verbo significa palabra. En el principio
era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. La palabra, todo fue, dice, hecho por la palabra. Dios dijo, hágase el cielo y la tierra, pero no es tan simple. Si tú escudriñas las Escrituras, porque hay quienes quieren ser escépticos y decir, ay, ¿a poco así en un día, en 24 horas lo creo? No, para Dios 1000 días son como un año, y la creación de Dios no es tan simple, porque para crear los cielos creó la capa, la atmósfera, creó el espacio, las estrellas, las galaxias. Eso no se hace en un día. Todo lo que Dios creó fue con tal entendimiento, sabiduría y ciencia, que verdaderamente el conocer al Creador del universo te sorprende, como lo fue a los discípulos. Estuvimos con aquel que creó todas las cosas. Estuvimos con aquel que hizo el cielo y la tierra y todos los elementos. Dice la Biblia que en una ocasión pasó Jesús al lado de una higuera, y él quería tomar un higo de ahí, y como no tenía higos, la maldijo. Dice que al siguiente día pasaron y la higuera se había secado. ¿Quién puede hacer eso? En una ocasión Jesús les dijo a los judíos y los discípulos, para que vean el poder de Dios, le dijo a un paralítico, no solamente levántate y anda, sino tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿A quién habían visto los discípulos? ¿Quién podía sanar a los leprosos según el Antiguo Testamento? Solamente Dios. El único que podía hacer descender pan del cielo, porque los judíos le dijeron, Moisés nos dio pan del cielo, y dijo, no, el verdadero pan del cielo es el que el Hijo del Hombre les da. Para los cristianos tenemos que considerar la cultura judía, la enseñanza judía, para que podamos entenderlo, porque si no, de lo contrario, para nosotros creer en Dios ha sido como tradiciones, rezos, ceremonias. Eso es lo que nos han enseñado de creer en Dios. Pero la Biblia quiere realmente que nosotros aprendamos y entendamos la profundidad, la anchura, la plenitud, la majestuosidad del conocimiento de Dios. No es tan simple. Imagínate que para los discípulos como judíos, ellos dijeron, conocimos al Creador de la vida, y estuvimos con Él, comimos, dormimos con Él, y vimos todas sus maravillas. Por eso el Evangelio hasta el día de hoy ha llegado hasta todos los lugares del mundo, porque ellos entendieron a quién habían conocido. A lo mejor a nosotros nos hace falta ese punch, porque si no sabemos a quién estamos predicando, pues tampoco hablamos de Él. Hablamos como a Jesús, como el que vino y dio su vida en la cruz y te perdonó tus pecados y tan. Pero presentar a Jesús como aquel que creó la vida, para aquellos que son matemáticos, que Jesús dijo, yo soy el alfa y yo soy el omega, soy el primero y soy el último, y antes de mí no hay Dios. Gloria a Dios. A ese es al que los discípulos predicaron. ¿A quién estamos predicando nosotros? La hermana oraba a Dios y Dios mandaba lluvia el día viernes. Ya hace 15 días que mi esposa estuvo tan grave. Lo único que tenía era el nombre de Jesús para decir, levántate en el nombre de Jesús. Eres el dador de la vida.
Y la vida dice, es la luz de los hombres. ¿Tú por qué predicas a Jesús? ¿Qué es lo que Jesús ha hecho contigo? Ahí mismo, en el Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 1, el versículo 14. ¿Lo leemos todos? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A quién vieron ellos? ¿Quién era ese verbo que se hizo carne? Tenemos un Dios que estaba creando todo el universo, las constelaciones, las estrellas, todo lo creado. Dice que Él estuvo con Dios desde el principio. Antes que todas las cosas, Él era con Dios y era su delicia día y noche. Pero para nosotros a veces existe ese choque, pensar que Jesús y el Padre son diferentes. Son lo mismo. Y Jesús mismo lo declaró. Y por eso los discípulos, ellos iban por la vida hablando de ese Dios que había salvado al mundo a través de su sacrificio en la cruz. Ahí mismo en Juan tiene varios datos que hablan de este caso, de esta aseveración de Jesús. Juan 10:30. ¿Le damos lectura a todos? ¿Qué dice? Yo y el Padre uno somos. Ahí mismo en Juan 10:14, del 4 al 11. Del 7 al 11. Si me conocéis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo y el Padre, no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creer por las mismas obras. ¿De quiénes somos testigos los cristianos? ¿De quién son testigos ustedes? ¿Son testigos de Jehová? ¿Somos testigos de Jesús? Claro que no nos ponemos este sobrenombre de testigos de Jesús, ¿verdad? Sino confirmamos y aseveramos lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay a mucha gente que le cuesta mucho trabajo el creer ello, y por lo tanto hace mucha diferencia entre uno y el otro, pero son uno mismo. Si no fueran uno mismo, los judíos se siguieran hablando nada más de Jehová y Jehová. Sin embargo, ellos se dieron a la tarea de hablar de Jesucristo, de aquel que habían visto encarnado, y de todos los milagros que ellos llegaron a ver. Uno de los milagros que la Biblia habla es de que el sol se paró una vez,
¿Ustedes creen que Jesús haya mostrado a los discípulos algún milagro así? Habla de que Dios mandó también terremotos. ¿Será que Jesús también les mostró milagros así? Y muchos otros milagros que los discípulos los entendían porque ellos conocían del Antiguo Testamento y sabían que el único que podía hacer esas cosas solamente era Dios. ¿Quién podía resucitar a los muertos? En el libro de Reyes dice que Elías resucitó a una niña o a un niño, y eso solamente Dios lo podía hacer. Y sin embargo Jesús vino y les mostraba que Él también tenía esa facultad y ese poder. ¿Por qué? Porque el Padre y Él uno son. Para los judíos era muy difícil, y sigue siendo muy difícil creer que Jesús, Él es Dios. Para ellos es tan complejo que cuando un judío reconoce que Jesucristo es el Mesías, que es Dios, son expulsados de la misma comunidad judía, porque para los judíos esta es una blasfemia, es una aberración. No pueden concebir que Dios haya venido en carne. ¿Tú crees que Dios haya venido en carne? Porque dice que aquel que no cree que Jesucristo ha venido en carne, no tiene el Espíritu de Dios. Nosotros creemos que Jesús ha encarnado y ha venido en carne. Dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, vamos a comenzar en unas semanas un trabajo de evangelismo para que te confirmes si quieres acompañarnos a este trabajo de ir a compartirle a la gente sobre la herencia que tenemos en Cristo Jesús, para que te enriquezcas en una razón y un motivo para hacer este trabajo. Queremos nuevamente hacer un recorrido a toda esta comunidad de Tepalcapa, anunciando que tenemos una herencia. Hay quienes no entienden sobre el Antiguo Testamento, lo vamos a definir como la nueva herencia, y enseñar a la gente que tenemos una herencia en Cristo Jesús. Si el Señor lo permite, ya ves que hay quienes ponen cartelones y se venden terrenos, y la gente le llama mucho la atención lo de las propiedades. Es más, se ponen hasta con colores así fluorescentes. Queremos hacerlo de esa manera, con colores llamativos, para que la gente diga, a ver de qué se trata la herencia, y que se acerquen para que vean que tenemos una herencia en Cristo. Quiénes son herederos, quiénes ya tienen esa herencia, y si no la tienen, pues que se den la oportunidad de recibirla, porque es gratuita. Esta herencia no cuesta, no es a pagos. Esta herencia es algo que Jesucristo nos dio. Así es que si tú quieres acompañarnos, en unas semanas vamos a comenzar con este trabajo, pero tienes que entender primero, al igual que los discípulos, a quién estás predicando, de quién estás hablando, quién es para ti Jesús. ¿Quién es para ti Jesús, hermano? Gloria a Dios. Colosenses 1, versículos del 15 al 17. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿De quién habla?
Jesús? Dice que Él es la esencia de lo divino, es la esencia del Dios invisible. Existe ahí una palabra que está también ahí en Colosenses 2:19. Perdón, 2:9. 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de lo divino. Por eso Jesús le dijo a Felipe: si me estás viendo a mí, Felipe, si alguien quiere ver a Dios, aquí estoy, Felipe. Yo soy la plenitud de lo divino, yo soy la esencia de lo divino. ¿Y sabes qué hizo Felipe? No pudo decir no es cierto, porque había visto tantos milagros en Jesús, que cómo cuestionarse, cómo decir, pues no, esto solamente Dios lo hace. Él vio que Jesucristo hizo todas y tantos milagros que hizo, demostrándoles a todos quién era Él. Y aún a nosotros nos sigue demostrando quién es Él. Para mí hace 15 días vino a moverme muy fuertemente el Señor. Tenía mucho tiempo que no veía un milagro. Y el ver el milagro de Dios en mi esposa fue nuevamente mostrarme y decirme: aquí estoy. Yo soy la vida. Yo soy la luz de los hombres. Todo el que anduviere en mí no andará en tinieblas. Eres la plenitud de la vida. Vemos ahí en Filipenses 2, del 6 al 11. Enseguida. Si corroboramos, los discípulos hablaban de la divinidad de Jesús. Lo reconocían como tal, ellos siendo judíos, rompiendo con todo esquema que hubieran ellos recibido desde su juventud. Pablo era fariseo de fariseos, instruido en la ley, y sin embargo Pablo mismo hablaba de que Jesucristo era la plenitud de la deidad de Dios. ¿Le costaría trabajo a Israel a Pablo considerar que Jesús era Dios? Sí, fíjate que sí. Por eso perseguía a los cristianos, porque para él los cristianos estaban locos, porque confirmaban que Jesucristo era Dios. Mas sin embargo, el Señor se aparece a Pablo y le dice: ¿a quién persigues, Pablo? Y Pablo pudo haber dicho: yo persigo a aquel farsante, aquel que está diciendo que Él es Dios. Y el Señor le dice: yo soy aquel que estás persiguiendo, Pablo. Y dura cosa te es andar dando patadas contra un aguijón. Y a partir de ello Pablo se convirtió, y Pablo predicaba de la divinidad de Jesucristo. Por eso, cuando tú leas la palabra de Dios, no solamente te centres en una historia, céntrate en lo que estos hombres tuvieron que vivir. Indaga. Jesucristo mismo dijo: la salvación viene de los judíos, pero entiende lo que es el judaísmo. El judaísmo no es como nosotros, con tradición, con cosas tradicionales y folclore y no sé, tantas cosas, pero que no hay conocimiento de Dios. Para los judíos, ser judíos verdaderamente es toda una gran responsabilidad, una gran tarea. ¿Por qué? Porque ellos tienen que aprender las leyes, ellos tienen que aprender las promesas, los mandamientos. Para ellos están toda la ley y las cosas, los rituales. Ellos saben lo que es la Pascua, lo que significa la Pascua. Para los cristianos a veces ni siquiera. A la Pascua la llamamos Semana Santa. Para los judíos la Pascua era el sacrificio del Cordero que iba a quitar los pecados de una familia.
¿Quién puede quitar pecados? Por eso Juan cuando vio a Jesús dijo, este es el Cordero que quita los pecados del mundo. Estaba rompiendo con todo aquello que ellos habían aprendido. Ellos veían a Jesús como ese Cordero manso y limpio, puro, el único que podía perdonar pecados. ¿A quién predicamos tú y yo? ¿A quién damos a conocer? Porque cuando tú exaltas a Jesucristo, la gente queda admirada, quedan impactados, porque ellos entienden que Jesús no es una religión, que Jesús es vida, que Jesús es el creador, que Jesús es la esencia de toda la que lo creado. Estábamos en Filipenses, ¿verdad? Filipenses 2, del 6 al 11. El cual, siendo en forma de ¿qué? ¿De qué? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de un cordero, de un siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. ¿Qué hizo? Se despojó y vino y se hizo hombre. Para Dios no hay ese complejo de que, ay, voy a bajar de rango, de Dios me voy a hacer hombre. No, porque Él nos ha amado. Yo no sé cómo Dios ha tenido tanta misericordia con gente tan pecadora, si Él tiene miles y millones de ángeles que lo adoran voluntariamente y que no dejan de cantar noche y día, santo, santo, santo es el Señor. Y sin embargo, muchos cristianos, ay, qué hueva cantarle santo, ay, ya cállate. Yo no entiendo por qué Dios quiere a los hombres, si la verdad es que no nos necesita. Pero Dios quiere hombres agradecidos, hombres que verdaderamente agradezcan lo que Dios les está dando y les ha enseñado. Por eso, ¿por qué los discípulos dieron su vida? Mira que a ellos no les interesaba andar en el trabajo ni andar considerando las cosas superficiales de esta vida. Ellos lo que querían era predicar el Evangelio, y llenaron el Evangelio en Europa, en Asia, en todas partes. Andaban predicando el Evangelio porque sabían en lo que ellos habían creído. ¿En qué es lo que tú has creído, hermano? ¿En quién hemos creído? ¿Has creído en el único Dios verdadero? Vamos a darle un aplauso, hermano. Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Amén. Primera de Juan 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero.
en su Hijo Jesucristo. Este que dice es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es? El verdadero Dios y la vida eterna. Si ustedes creen que es lo que tenemos, la vida eterna. Todo aquel que en mí crea, dijo Jesús, que no moriremos, que tendremos vida eterna. Solamente Dios puede darnos esa vida eterna. Y nos la puede dar, ¿por qué? Porque se la dio el Padre, y el Padre y Él son uno solo. Ellos no están discutiendo como nosotros los mortales. Ellos no están, no, es que yo soy el Padre. No, tú aguanta porque tú eres el Hijo, tú espérate. No, hermano. En ellos hay plenitud de deidad, de divinidad. De hoy en adelante vamos a adquirir un nuevo nombre. Pero ¿cómo? Sí, hermano. Un nuevo nombre. Ya no nos vamos a llamar cristianos. A ver, ¿cómo está eso? Vamos a Isaías, capítulo 43, versículos 10 y 11. Amén. Vosotros sois mis testigos. No dice testigos de Jehová, ¿verdad? Dice vosotros sois mis testigos. ¿Qué dice? Dice Jehová. No dice vosotros sois mis testigos de Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién salva? ¿Y quién es Jesús? Pues Dios. No nos compliquemos. Por eso el Señor quiere que seamos unidos, como iglesia, como familia. Imagínate una familia dividida, que alguien diga, nos apellidamos Martínez Silva, y alguien diga, yo soy Martínez. Ah, no, yo soy Silva. Ah, no, pues yo soy Silva, yo soy Martínez. ¿Verdad que no? Nos guste o no nos guste, somos Martínez Silva. Así es como Dios lo quiso. Por eso Él nos ha llamado para que lo conozcamos, para que sepamos quién es Él, para que veamos que en Él habita la plenitud de la deidad. ¿Qué tantos milagros te puedes imaginar que Jesucristo hizo estando en la tierra? ¿Qué milagros, hermano? Por eso dice que nosotros veremos más grandes milagros, pero siempre y cuando nosotros creamos en Él, que creamos en el nombre del unigénito Hijo del Padre, en Jesucristo. Solamente en Él hay salvación, porque Él es Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. No vayan a decir que ya somos testigos de Jehová, no vayan a salir con que es que ya cambiamos, ya somos testigos de Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice Jesucristo. Porque si Jesús mandó a los discípulos es porque ellos que eran testigos. Vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, les dijo. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos fueron testigos de Dios, anunciando las virtudes de aquel que los salvó de las tinieblas a la luz. Él es la luz, Él es la vida, Él es la luz de los hombres. Dios, te damos muchas gracias esta mañana, Señor. Síguenos enseñando. Queremos saber en quién hemos creído. Que tú te sigas revelando en nuestras vidas para que no nos perdamos por falta de conocimiento, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, porque en ti está la vida y la vida es la luz de los hombres.
En esta mañana recibe el honor y la gloria, Padre, y la alabanza. Gracias, Padre, gracias te damos, Señor. Alabado y glorificado eres en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Gloria a Dios. ¿Alguien de aquí no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? Levante su mano. ¿Alguien no ha hecho esa confesión aceptando a Jesús? Pasa adelante, Axel. ¿Alguien más quiere recibir en esta mañana al que creó el cielo, la tierra y el universo y dio su vida por usted en la cruz? ¿Alguien más quiere recibir a Jesús? Levante su mano. ¿Ya lo recibiste? Hace tiempo. ¿Quiere recibirlo otra vez? Adelante, como los niños. Los niños les dicen a ustedes, ¿quieren recibir a Jesús? Y todos se enamoran de Jesús. Decía mi hermana Ivonne, ella decía, yo quiero bautizarme en cada bautismo que hay, pero no se puede, es una sola vez y para siempre. Así es que vamos a confirmarlo y usted dígale a Jesús que usted lo reconoce. Axel, reconoces que Jesús murió por ti en la cruz y que Él ha sido bueno contigo a pesar de tus faltas. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Quieres esta mañana aceptarlo como tu Señor, como tu Rey y Salvador? Reconocerlo como el Creador. Gloria a Dios. ¿Ustedes quieren renovar? Como llantas, para que no se desgaste, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, te damos gracias porque tu amor y tu misericordia nunca se terminan, porque eres paciente, estás esperando a que nosotros cedamos a tener ese encuentro contigo. Gracias porque abres nuestro entendimiento y creemos que todo ha sido creado por ti y para ti. Nada de esto es un accidente, nada de esto es parte circunstancial. Tú eres el creador de la vida y tú eres el que nos da la salvación. Señor Jesús, queremos en esta mañana reconocernos pecadores porque hemos faltado de una y de otra manera, te hemos fallado, Señor. Queremos reconciliarnos contigo en esta mañana a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Tú estás a la puerta, entra en nuestro corazón, porque te aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Dios y como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, Señor. Amén, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te hacemos la invitación para que participes con nosotros en este trabajo de evangelismo. Y también les hago la invitación a aquellos que no se han bautizado. Por favor, no lo echen en saco roto. Es una gran bendición que Dios nos da, el cumplir con esto que Él ha mandado. Dice que aquel que creyera y se bautizara será salvo. Deja que la salvación entre a tu vida. Date esa oportunidad. Y también, si alguien de ustedes todavía tiene por ahí ídolos en su casa, échenlos. Aquí les echamos un montón. Nos encanta romper ídolos. Es un mandamiento, no te harás ídolos, ni nada, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni en la tierra. Si a ti te da miedo romperlos, échanoslos. Échanoslos y nosotros los rompemos. No escatimes que si son de oro, hay que tirarlos. Que Dios te bendiga.